Bueno, buenos días. Buenos días a todos. De verdad me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y contar con su participación nuevamente para este webinar. Voy a compartir mi pantalla. Espero de verdad que sea de mucha utilidad para ustedes, para apoyarlos de cómo conseguir equipos más eficientes, ¿no? Aquí, bueno, el título de la presentación es maximizar su uso, el uso del reporte de Team Overview para fomentar el trabajo en equipo. Aquí se trata de team building, ¿no? Se trata de comunicación efectiva, de colaboración interpersonal efectiva, ¿no? De esto vamos a estar hablando justamente el día de hoy. Primero vamos a platicarles de, pues, ¿qué es un equipo de alto rendimiento? ¿No? Cuando hablamos de equipo de alto rendimiento, ¿a qué nos referimos? ¿No? Buscamos aquí entender el propósito de los equipos, qué es, cuáles son los atributos principales de un equipo efectivo, ¿no? ¿Cuál es la visión que el equipo quiere vehicular? ¿No queremos justamente hacernos esas preguntas? Les vamos a compartir también después unos tips, ¿no? Sobre cómo crear un equipo efectivo basándonos sobre un modelo que se llama el modelo de Tuckman, con diferentes etapas de construcción del equipo que tienen que ver con forming, storming, norming, performing y morning. Los traduje en español también para poder darles a conocer esta técnica, digamos, ¿no? Estos consejos del modelo, y también vamos a platicarles del Team Overview. Obviamente sabemos que están aquí, cómo justamente pueden estar aplicando Inner Metrics para tener beneficios directos sobre la eficacia de su equipo y sobre todo en cuanto a temas de comunicación efectiva. ¿Okay? ¿Qué define un equipo de alto rendimiento? ¿No? Consideramos que un equipo es de alto rendimiento cuando es un grupo de personas con habilidades naturales particulares, individuales y complementarias que van a trabajar en colaboración. Los individuos aquí van a tomar la responsabilidad individual y colectiva para lograr objetivos organizativos claramente entendibles, ¿ok? Entendidos. Se me fue esto, una disculpa. Ok, entonces aquí cada quien va a tener unas funciones específicas, unos talentos y unas aptitudes complementarios que van a estar alineados y van a estar comprometidos con un propósito común, ¿no? Aquí van a mostrar un constante alto nivel de colaboración y de innovación. Los equipos de alto rendimiento van a producir resultados superiores y van a tener van a extinguir, opiniones radicales o extremas que podrían ser perjudiciales al equipo en su conjunto, ¿no? Entonces aquí es un equipo muy unido, centrado en su objetivo y va a contar con unos procesos de apoyo que va a permitir a cualquier miembro del equipo superar cualquier barrera para lograr los objetivos del equipo. Definimos aquí 8 atributos fundamentales de un equipo de alto rendimiento. Estas son las características, ¿no? De un equipo de alto rendimiento, de acuerdo al libro justamente que se llama Creating the High Performance Team de Steve Buchholz, Thomas Roth y Karen Hess, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos atributos? ¿No? Primero, los miembros del equipo comparten la responsabilidad, ¿no? También existe un cierto liderazgo participativo, ¿no? Aquí, ¿cómo se ve ese liderazgo participativo? Se considera en los equipos de alto rendimiento que el liderazgo participativo no es la responsabilidad únicamente del líder, ¿no? Sino que todos van a estar participando en el equipo y contribuir al liderazgo, ¿no? Dentro del equipo. También los equipos de alto rendimiento ven al cambio como una oportunidad y saben justamente aprovechar esas oportunidades, ¿no? Están también alineados ante un propósito común, ¿no? O sea, desarrollan un propósito común, se alinean en eso, ¿no? Y se puede hacer justamente la pregunta a los miembros del equipo, ¿no? Por ejemplo, eso puede ser un ejercicio interesante para entender, ¿no? Cuál es el propósito mismo del equipo. Se centran también en la tarea en cuestión, ¿no? En la tarea misma que tenemos a la mano para crear reales acciones, ¿no? Y prácticas también,
y estratégicas para que podamos avanzar. Aprovechan los talentos del equipo, aprovechan cómo nos entendemos, cómo nos comunicamos más claramente también, ¿no? Aquí, de acuerdo justamente a esos mismos autores, los miembros desarrollan una identidad de grupo, van a definir sus funciones, aclarar su propósito y establecen normas para trabajar juntos, ¿no? Sin embargo, los grupos tienden a estar centrados en el líder. El líder proporciona dirección, asigna tarea, ¿no? Revisa el rendimiento y es el foco principal de la comunicación, ¿no? Dentro del equipo de alto rendimiento, las personas están altamente capacitadas, ¿no? Son capaces de intercambiar incluso sus funciones. Y el liderazgo, de la misma manera de lo que les estaba mencionando anteriormente, el liderazgo dentro del equipo no va a recaer en un solo individuo, ¿no? Es un liderazgo más participativo. El papel de liderazgo está asumido por varios miembros del equipo, de acuerdo a las necesidades del momento, de acuerdo, por ejemplo, al área de especialidad de algún momento. Y esto, de alguna manera, genera mucho engagement, genera compromiso entre las personas, ¿no? Y hacia la organización. Los equipos de alto rendimiento aquí cuentan con métodos sólidos para poder resolver conflictos de manera eficiente, de tal forma que el conflicto no se convierta en un obstáculo para el logro de los objetivos del equipo, sino al contrario, se puede volver un reto, ¿no? Y colectivamente, el equipo tiene su propia conciencia, lo que indica normas y valores compartidos dentro del equipo, ¿no? Se siente un fuerte sentido de responsabilidad aquí para lograr sus objetivos, ¿no? Y existen también altos niveles de confianza mutua hacia los demás. Para crear, ¿no? En crear equipos de alto rendimiento, deseamos compartirles este modelo, que es el modelo de Tuckman, ¿no? Sobre las dinámicas de equipo. Este es un modelo que nos enseña, ¿no? Las diferentes etapas de desarrollo de un grupo, ¿no? Y esta curva, justamente donde podemos ver en función de la eficacia del equipo y de los tiempos, ¿no? Que va transcurriendo, ¿no? La primera etapa es la que llama forming, ¿no? Es la etapa de la formación, ¿no? Es la del inicio. En general pasamos por una segunda etapa que es la del storming, ¿ok? Es la etapa del enfrentamiento. Después, una vez que pasa esa etapa, entramos en la etapa del norming, es decir, de la normalización, ¿no? De la situación. Después llegamos a la etapa del performing, ¿no? Del desempeño, y que se vuelve, de hecho, un desempeño compartido. Y a veces podemos pasar por la etapa que es la del mourning, que es la de la desintegración, ¿no? Y que nos hace justamente regresar a la etapa del storming y para seguir, ¿no? O sea, las construcciones de los equipos también son un ciclo porque son dinámicos, ¿no? Los miembros van, vienen, se adaptan, se desintegran, etcétera, ¿ok? Entonces, en vez también de la palabra morning, encontramos la palabra adjourning también en la teoría, ¿no? Y les vamos a ir definiendo estas diferentes etapas para que tengan como unos elementos para apoyarse, para definir, ¿no? Para crear equipos de alto rendimiento, tanto dentro de su organización como con sus clientes, ¿ok? La etapa de la formación, ¿no? Aquí, ¿de qué se trata, no? Aquí tenemos un equipo que se reúne y va a aprender sobre las oportunidades y los desafíos que existen en las organizaciones, ¿no? Es la etapa de la conformación, del conocimiento, donde justamente existen expectativas, donde existe incertidumbre, donde existen dudas, ¿no? Aquí se trata de ponerse de acuerdo sobre los objetivos y comenzar a abordar las diferentes tareas, ¿no? Los miembros de los equipos aquí van a tender a comportarse en forma bastante independiente, ¿no? Pueden estar motivados, pero suelen estar relativamente poco informados sobre los temas y los objetivos de los equipos, ¿no? Existe cuestionamiento, los miembros van socializando, existe como mucho entusiasmo porque pues también los miembros
suelen comportarse de la mejor manera posible, ¿no? Están muy centrados, ¿no? De inicio sobre sí mismo y se va conformando cierta identidad de grupo, ¿no? Los diferentes propósitos del grupo, ¿no? El ambiente del forming, justamente, o sea, de la formación, ¿no? Está jugando un papel importante para poder modelar el comportamiento inicial de cada individuo. Obviamente, cada persona va a contar con un estilo de comportamiento particular. Sin embargo, la idea también es que demos una identidad al equipo, ¿no? Las principales funciones de la tarea también se refiere como a la orientación. Los miembros van a intentar orientarse en las tareas y la discusión se va a centrar sobre la definición del alcance de la tarea, cómo podemos abordarla y cómo justamente podemos cuidar diferentes preocupaciones que podíamos tener, ¿no? Entonces, para pasar de esta etapa a la siguiente, ¿no? Que es la del enfrentamiento, cada miembro debe de renunciar a la comodidad de los temas no amenazantes y arriesgarse a la posibilidad de un conflicto, ¿no? Aquí deseamos justamente compartirles algunas estrategias, ¿no? Que implican esta etapa de la formación. Les recomendamos aquí aclarar los objetivos organizacionales, definir bien las descripciones de los puestos, identificar cuáles son las habilidades individuales, ¿no? Para después juntarlas en un todo, que va a ser el equipo. Poner propósitos personales y también del equipo, identificar habilidades individuales, establecer, se me resbaló esto. Sí pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí, ya, listo. Perdón. Identificar habilidades individuales, tomar el liderazgo también, ¿no? Buscar justamente quién pudiera asumir mejor la habilidad, ¿no? De liderazgo, por ejemplo. Proveer expectativas claras a los miembros del equipo con instrucciones consistentes también y dar tiempo de respuesta rápido, ¿ok? Pasamos a la segunda etapa, justamente, que en general suele suceder, ¿no? Esta es la segunda etapa del desarrollo de un equipo, es la del enfrentamiento, donde el grupo comienza a organizarse y a ganarse la confianza de los demás. Esta etapa a menudo comienza cuando los miembros del equipo empiezan a expresar sus opiniones, ¿no? Y como resultado de ello pueden surgir un conflicto entre los miembros del equipo a medida que se van asignando el poder, el estatus, etcétera, ¿no? O sea, cuando los miembros del equipo empiezan a trabajar entre sí, van a empezar a aprender sobre los estilos de trabajo individuales, ¿no? Y lo que implica, lo que significa trabajar con los demás como equipo. Y también se identifican diferentes jerarquías de estatus de las posiciones en el grupo, ¿no? Cuando justamente existe una mala comunicación en los equipos, esta etapa puede ser más larga. Entonces es importante también crear aquí un ambiente positivo, crear un ambiente cortés, ¿no? Hacer que las personas sean pues también más agradables entre sí y hacer entender estilos de comunicación distintos, ¿no? Porque aquí existen diferentes tipos de sentimientos que pueden ser de excitación, entusiasmo, positivismo y también otros sentimientos que pueden ser de sospecha, de miedo, de ansiedad, ¿no? El líder de equipo aquí, o sea, describirá entonces las tareas al grupo, los diferentes comportamientos, cómo tratar los diferentes comportamientos y cómo manejar las quejas. En esta etapa aquí, los participantes se van formando opiniones, ¿no? Sobre el carácter y la integridad de los demás participantes y se sienten más obligados en expresar esas opiniones si encuentra a alguien que elude la responsabilidad, ¿no? Intenta dominar y a veces los participantes pueden cuestionar las acciones o la decisión del líder a medida que la expedición se hace más difícil. Entonces, aquí podemos encontrar desacuerdos, choques de personalidad, falta de participación, conflicto, competencia, emociones altas, ¿no? O sea, aquí todos estos asuntos se deben de resolver antes de que el equipo pueda salir de esta etapa, ¿no? Por lo que es posible que algunos equipos a veces nunca salgan de la tormenta, ¿no? Es importante considerar eso, ¿no?
y actuar en consecuencia. O también es posible que los equipos vuelvan a entrar en esta fase si surgen nuevos retos o disputas, ¿no? Por eso aquí les estaba mencionando que cuando pasamos a la etapa del mourning, suele a veces regresar a la etapa del storming, ¿ok? Del enfrentamiento, ¿ok? De hecho, de acuerdo, según Tuckman, solo el 50% de los estudios identificaron una fase de conflicto intragrupo. Y algunos de los estudios restantes saltaron directamente de la fase 1, que es la de la formación, a la fase 3, que es la de la normalización, ¿no? Pero, o sea, algunos grupos pueden evitar la fase del enfrentamiento por completo. Pero para los que no lo hacen, la duración, la intensidad y la destrucción, ¿no? De estas tormentas, ¿no? Pueden variar, ¿no? En función de las acciones que nosotros implementamos para resolverlos, ¿no? Y por eso debemos hacer hincapié en la tolerancia de cada miembro del equipo, sobre las diferencias de cada miembro del equipo, ¿no? Porque sin tolerancia ni paciencia, el equipo va a fracasar, ¿no? Y esta fase puede llegar a ser destructiva para el equipo y puede disminuir la motivación, ¿no? Si permitimos que esto se salga de control, ¿no? Algunos equipos nunca se desarrollaron más allá de esta etapa. Sin embargo, los desacuerdos dentro del equipo pueden hacer también que los equipos sean más fuertes, más versátiles, más capaces de trabajar más eficazmente como equipo, ¿no? Y los managers durante esta fase pueden ser más accesibles, pero tienden a seguir siendo directivos en su orientación para la toma de decisión y el comportamiento profesional. Entonces, los miembros del equipo resolverán sus diferencias y podrán participar unos con otros más cómodamente, ¿no? Todo va a depender de cómo resuelvo la situación. Enseñar tips, consejos de comunicación de acuerdo a, o sea, de cada miembro de los equipos nos va a ayudar justamente a mejorar la situación. Hay que crear un clima donde no se sientan juzgados, donde puedan compartir sus opiniones, donde puedan compartir sus puntos de vista, ¿no? Esta etapa puede ser perturbadora, obviamente, ¿no? Y sí, recomendamos que puedan normalizar ciertos asuntos, formar a los individuos en un equipo, trata de suavizar los bordes ásperos, resolver situaciones de conflicto, acordarse también del proceso de toma de decisión y crear una cultura de honor. El tema de la comunicación dinámica lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero sí es bastante importante porque la mayoría de los conflictos que pueden surgir en los equipos tienden a ser más por temas de comunicación particulares que por conflictos interpersonales reales, ¿no? Por temas más graves que no sean de comportamiento. Entonces es algo importante. La fase 3 es la de la normalización, ¿no? Aquí se generan consensos, se generan acuerdos y soluciones que van a ir en beneficio del equipo. Los desacuerdos resueltos y los choques de personalidad dan lugar a una mayor intimidad y surge aquí un espíritu de cooperación. Esto sucede cuando el equipo es consciente de la competencia y va a compartir un objetivo común, ¿no? En esta etapa, todos los miembros del equipo asumen la responsabilidad y tienen la ambición de trabajar para el éxito de los objetivos del equipo. Empezamos a tolerar los caprichos o las fantasías, ¿no?, de otros miembros del equipo, ¿no? Empezamos a aceptar a los demás tal como son y se esfuerzan por seguir adelante. El peligro aquí es que los miembros pueden estar tan centrados en la prevención de conflictos que pueden ser un poco reacios a compartir ideas controvertidas, porque justamente estamos normalizando todo, nos estamos reconciliados, ya hay menores niveles de estrés, sentimos más alivio, más engagement, más apoyo y mayor cohesión en los equipos, ¿no? Entonces, ¿qué recomendamos? ¿Cuáles son las estrategias que recomendamos en esta etapa? Reconocer los esfuerzos individuales y de equipos, enseñar cuáles son los resultados individuales y el beneficio que estos tienen justamente para el equipo y para la organización. Prever alguna retroalimentación positiva y constructiva, dar oportunidades de aprendizaje, monitorear la energía del grupo también,
combinar el rendimiento del equipo, ¿no? Es decir, cada resultado individual puede ayudarnos justamente a tener como mayor impacto, tanto para el equipo como para la organización. Tratamos aquí los problemas de forma positiva y cultivamos el potencial personal, ¿no? Para que los miembros del equipo entiendan claramente cómo esto va a beneficiar a la organización y a sí mismo. Entramos, por lo tanto, después en la cuarta etapa, que es la del performing, la del desempeño, la del rendimiento, porque una vez que están establecidas las normas y las funciones del grupo, los miembros del mismo van a centrarse en la consecución de objetivos comunes, ¿no? Alcanzando a menudo un nivel de éxito inesperadamente alto, ¿no? Los miembros del equipo van a ser ahora competentes, son autónomos, son capaces de manejar el proceso de toma de decisión sin supervisión, ¿no? Y aquí se espera y se permite la disensión, siempre que se canalice por medios aceptables para el equipo, ¿no? De acuerdo a las reglas que hayamos podido establecer anteriormente, ¿no? Los conflictos también se gestionan de la mejor forma posible. Los supervisores del equipo en esta fase casi siempre participan, ¿no? El equipo toma la mayoría de las decisiones necesarias, ¿no? Incluso los equipos de mayor rendimiento volverán a etapas anteriores en determinadas circunstancias. Y muchos equipos de larga duración pasan por estos ciclos muchas veces mientras reaccionan a las circunstancias cambiantes, ¿no? Por ejemplo, un cambio en el liderazgo puede hacer que el equipo vuelva a la tormenta a medida que las nuevas personas desafían las normas y las dinámicas existentes en el equipo. Aquí se ha demostrado la interdependencia, el sistema es mucho más sano, existe como una habilidad de producir efectivamente como equipo. Realmente es en la etapa del desempeño, ¿no? Porque existe equilibrio entre las tareas y la orientación del equipo, ¿no? Y la orientación del proceso. Recomendamos para esta etapa que puedan celebrar los éxitos, tratar de fomentar la imaginación, optimizar los recursos para asegurarse de que estén maximizados, guiar desde la banca, ¿no? Como buen coach, ¿no? O sea, es decir, con mínima intervención, ¿no? Dejando mayor autonomía, dejando mayor propósito a los equipos, mayor toma de decisión. Justamente alentando esa toma de decisión y la resolución de los problemas por los miembros del grupo mismos, ¿no? Puede ser interesante también liberar un mayor potencial, estirarlo para obtener mayores resultados y dar oportunidades de compartir también los aprendizajes entre equipos, ¿no? Así hacer que sea una información un poco más cruzada. Existe justamente el modelo de Tuckman llega hasta la etapa del performing, ¿no? Del desempeño, pero hubo unas aportaciones justamente teóricas, ¿no? Más contemporáneas, que hablaron del morning o de la journey, ¿no? Que tiene que ver con la longevidad, ¿no? Del equipo de alto rendimiento, la longevidad o no. Entonces, esta etapa del morning, ay, perdón, no sé, me pasa, ya está. Es la de la desintegración. La verdad me costó un poco de trabajo traducirlo. No encontré muchas fuentes en español mismas. Entonces, lo traduje como desintegración. Aquí la tarea se va realizando, ¿no? Y puede suceder la separación del equipo. Y los miembros del equipo pueden experimentar cierto sentimiento de pérdida o de alivio. Se puede salir algún miembro del equipo y justamente esto puede generar un cambio en la orientación de todo el proceso, ¿no? Puede crear un desequilibrio en el equipo, puede crear problemas en el equipo. O sea, es como si una pieza de un motor, de un coche, ya no funciona, falla, pues puede estresar el conjunto, ¿no? Y hacer que justamente se detenga, ¿no? Entonces, el equipo aquí se puede, o sea, el equilibrio de todo el equipo se puede desalinear, ¿no? Entonces, algunos pueden estar experimentando tristeza y entonces puede ser importante reconocer, ¿no? Los esfuerzos individuales de los miembros del equipo, ¿no? Es importante en esta situación reconocer el cambio, ¿no? Eso está sucediendo, se fue esta persona y eso sí está teniendo un impacto directo sobre el equipo mismo, ¿no? Reconocer lo que está pasando.
Es importante proveer una oportunidad para la evaluación del equipo aquí, ¿no? Una oportunidad también de reconocimiento. Aquí es importante considerar que el equipo va a necesitar reformarse, ¿no? Y tenemos que entender, cómo podemos hacer eso, ¿no? Esto puede pasar a través del hecho de, o sea, perdón, me distrajo un poco. Puede pasar, o sea, hay que hacer que el problema se vuelva solución. Necesitamos adaptarnos, ¿no? Y así ver cómo podemos llenar este vacío, cómo podemos reformarnos. ¿Y aquí qué hacemos? Podemos reclutar un nuevo miembro del equipo. Y aquí será importante considerar cuál será el fit ideal para este equipo, ¿no? Es decir, para la posición en cuestión y también para el equipo mismo, de acuerdo a la cultura del equipo mismo que hayamos definido en la parte del forming, ¿no? Y que justamente el equipo haya pasado por todas esas etapas, ¿no? Pasamos por un proceso justamente como de onboarding de esta persona, hacer que se vaya incluyendo, ¿no? O a veces si no reclutamos a nadie, ¿no? El equipo puede necesitar llenar ese hueco sí mismo y entender cómo va a poder hacer, ¿no? A veces, ¿no? O sea, podemos buscar la forma de reajustarnos a la situación y muy seguido vamos a regresar a la etapa del enfrentamiento, a la etapa del storming, como lo podemos ver aquí, ¿no? Hasta que podemos llegar a la etapa del performing, tal cual, ¿ok? Entonces, les quería comentar todo esto porque el uso de nuestras herramientas va a ser importante tanto aquí en la parte del forming, ¿no? Es decir, hacer que la etapa del storming, del enfrentamiento, sea un poco más leve, ¿no? Porque ya existe un conocimiento muy fuerte del equipo, ¿no? En tema de comunicación, en tema de cultura, en tema de valores particulares que están como animando a los equipos, ¿no? Entonces, es importante poder aplicar las evaluaciones y dar ciertas retroalimentaciones a los equipos en la etapa del forming, o si ya el problema, ¿no? Porque a veces sus clientes los está avisando de, aquí tenemos muchos problemas de comunicación y los equipos están pasando por esta etapa del storming, entonces, ¿qué pueden hacer, no? Entonces, es importante considerar que pueden estar ayudando a los equipos a conocerse a sí mismos, a comunicar de la mejor forma, a conocer los valores particulares de cada quien en las diferentes etapas, ¿no? Incluso en la etapa del norming, ustedes pueden intervenir para ayudar a crear ciertos procesos para el equipo mismo, ¿ok? Voy a pasar ahora mismo sobre la parte del Team Overview, ¿no? Es lo que también nos interesa mucho. Antes de pasar a esta sección, quiero compartirles esa frase, ¿no? De Henry Ford que dice que llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. ¿Cómo podemos maximizar, ¿no? El uso del Team Overview? El Team Overview justamente va a ser las gráficas de equipo que podemos sacar en el sistema, en las cuentas Total and Unlimited Access, bueno, y en las otras cuentas que también tenemos. Gracias, o sea, tras aplicaciones individuales de DISC Index, es decir, evaluación de comportamiento, y de Values Index, es decir, evaluaciones de motivadores. Obviamente se aplican el Advanced Insights, que son las 3 pruebas fundamentales de Intermetrics, también se puede descargar. Entonces, aquí la transformación del talento en rendimiento y en productividad es lo que cada líder está buscando, quiere lograr, ¿no? Entonces, la razón por la cual la mayoría de los equipos a veces no pueden alcanzar su verdadero potencial no es simplemente por tema de planificación, sino por tema también de falta de ejecución efectiva y eso teniendo que ver directamente con la comunicación, con los comportamientos. En este proceso de construcción de equipo, ¿no? Para apoyar la eficacia del equipo dentro de los equipos de alto rendimiento, la comprensión de los estilos de comportamiento individuales, ¿no? O los estilos de trabajo en general va a ser muy importante, ¿no?
Y por eso les recomendamos mucho utilizar estas herramientas para entender el comportamiento, las personalidades, los estilos de pensamiento de cada miembro de este equipo, ¿no? La cooperación fundamental en el lugar de trabajo y en la empresa no va a ser, debe encontrarse en el corazón de las actividades del líder, ¿no? Y por eso nos ayuda mucho a hacer team building, ¿no? El team overview, tal cual, es importante para entender cómo está compuesto mi equipo, cómo puedo hacer que los miembros de mi equipo se puedan comunicar mejor y cómo puedo tener justamente una mayor cooperación y una mayor eficiencia del equipo gracias a este entendimiento, ¿no? Porque si no sabemos cómo se constituyen nuestros equipos, ¿cómo sabemos lo que se puede hacer con él? ¿No? Les hago la pregunta abierta, ¿no? Entonces, los equipos eficaces van a ser el resultado directo, ¿no?, de la comprensión del equipo por parte del líder y también por parte de los miembros mismos, ¿no? Entonces, estos son los beneficios de estas gráficas, ¿no?, de Team Overview. Nos va a permitir tener un mapeo preciso de nuestro equipo, ¿no? Donde, como pueden ver en la gráfica, en las gráficas de la izquierda, ¿dónde se encuentra cada quien? En tema de extroversión, de introversión, de enfoque a las personas, de enfoque a la tarea, si soy de las personas que toman decisiones más fáciles, si me oriento sobre los objetivos o si al contrario me enfoco más en los procesos y me oriento en cómo hacemos las cosas y el por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces, son elementos de comunicación que nos va a ayudar a alcanzar una conciencia y un conocimiento del equipo necesarios para identificar quién conforma mi equipo, ¿no? Cuáles son las fortalezas, los estilos de comportamiento, los motivadores, las preferencias para el ambiente de trabajo, las habilidades de cada uno, ¿no? Para que su desempeño será el más alto posible. De esta manera nos ayuda a mejorar la comunicación, nos ayuda a reducir los conflictos interpersonales, porque gracias a esta conciencia, ¿no? Y esto nos ayuda, al final y al cabo, a mejorar la productividad y la colaboración, ¿no? Entonces, las gráficas de equipo del DISC Index, ¿no?, y del Values Index van a ser una herramienta realmente invaluable cuando se trata de tener una mirada completa del equipo y para realizar actividades del team building, ¿no? Como les mencionaba, aquí pueden darse cuenta si la persona es más extrovertida, más introvertida, más enfocada a las personas o más enfocada a la gente, ¿no? Entonces, aquí buscamos una manera distinta, ¿no?, de conseguir que los diferentes equipos trabajen juntos, ¿no?, para lograr el mismo objetivo, para que a veces sí puede estar como resultando un poco difícil, ¿no? O sea, porque cuando nos fijamos en la dinámica de los miembros del equipo, de su liderazgo y de su dinámica, ¿no?, en general, es muy probable que puedan surgir conflictos, ¿no?, de diferentes naturalezas. Aquí es importante hacer, como les mencionaba, que todos hayan aplicado una evaluación, ¿no?, para poder ver sus propias fortalezas, sus propias debilidades, que cada quien entienda, ¿no?, sus rasgos individuales y para poder abrirse a conocer los rasgos de cada miembro del equipo, ¿no? Todo el mundo aquí, es importante que todos estén recibiendo su propio reporte de comportamiento para entender cómo yo prefiero comunicarme, cómo los demás prefieren comunicarse y entender posteriormente cómo los demás prefieren comunicarse después, ¿no? Aquí se trata de apreciar el hecho de que la gente percibe mi contacto específico y la información y la manera con la cual estoy comunicando y viceversa, para poder mejorar la comunicación entre los miembros del equipo. Buscamos explorar, ¿no?, cómo los equipos van a estar interactuando mejor entre sí mismos, sus medios favoritos de comunicación, cuáles son sus motivadores distintos para estar en el equipo, ¿no? O sea, aquí realmente se trata de entender a los individuos, ¿no? Y aquí, esto es un ejemplo, tenemos el equipo de la selección mexicana, todos aplicaron, no es cierto, solo cambié los nombres, pero aquí pueden ver justamente dónde se encuentra cada quien, ¿no? Quién es más introvertido y enfoca la tarea. Entonces, aquí vamos a tener un equipo que en su mayoría, por la
por el fuerte azul que la mayoría tienen, ¿no? Van a ser personas que van a comunicarse de la manera más, ¿cómo decirles?, más formal posible, que sea una comunicación que sea escrita, ¿no? Entonces, enseñar esas gráficas y solicitar a las personas que se vulnerabilicen, lo pongo entre comillas, así lo dicen justamente los equipos de Inermetrix en Estados Unidos, vulnerabilizarse significando no debilitarse, sino abrirse, ¿no? Para un mayor beneficio del equipo, ¿no? Entonces, aquí tenemos a, me parece que Héctor Moreno, que está como en el número, todo arriba, ¿no? Héctor Moreno es el más rojo amarillo, entonces es una persona muy extrovertida. Entonces, esta persona tendrá que hacer un esfuerzo mayor de comunicación, por ejemplo, para entenderse con el que está, por ejemplo, todo abajo, ¿no? Que es Héctor Herrera, ¿no? Ver justamente cómo puede hacer para comunicarse de la mejor forma. Entender que los ritmos de Héctor Herrera son muchísimo más lentos, son muchísimo más inseguros, que esta persona necesita revisar toda la información que tiene en sus manos para poder tomar una decisión. Entonces, tiene que ver con respetar su introversión, tiene que ver con respetar sus tiempos y tratar de no empujar, entender que esta persona está enfocándose sobre los procesos. Para esta persona va a ser muy importante entender cómo hago las cosas, ¿no? Y por qué las estoy haciendo, ¿no? Entonces, dar motivos a esta persona, darle lectura, darle información importante para ayudarla a tomar su decisión de la forma más rápida posible, ¿no? Y tratar justamente de no volverse demasiado impaciente, lo cual podría ser como un rasgo importante de Héctor Moreno aquí, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a mapear, ¿no? Nuevamente, el Inermetrix les provee un diagnóstico, ¿no? Y les va a proveer un diagnóstico preciso. Incluso aquí pueden ver como los niveles, ¿no? De desarrollo del azul, del verde, del rojo y del amarillo de cada uno de los estilos. Entonces, nos va a ayudar a ver quién está más enfocado a las personas, quién es más dominante, ¿no? También para determinar ciertos líderes, ¿no? Pero este es otro ejemplo que pueden estar viendo. Pueden identificar también a las personas gracias a sus iniciales, o si no encuentran las iniciales, buscar el número, ¿no? El número que pueden estar encontrando aquí, por ejemplo, Andrés Guardado en 76, se pueden referir a la tabla que se encuentra aquí arriba, ¿no? Que dice que los que tienen 70 y más van a tener la dimensión de comportamiento predominante de la cautela y del cumplimiento, ¿ok? Del azul, tal cual, ¿no? Para ustedes que entiendan la parte del DISC, ¿ok? Vamos a enfocarnos más en el DISC en la última sesión de webinars, de hecho, en 2 días. Entonces, les invitamos mucho que se acerquen justamente a nosotros para poder participar a este webinar. Lo mencionaré un poquito más adelante. Esto es otra gráfica. Como pueden ver, está escrito en francés. ¿Por qué? Les quise compartir eso porque incluso nos ayuda a ver tema de cultura, ¿no? Es decir, esta gráfica fue justamente resultados de unas invitaciones que hice en cortesía para una expo de recursos humanos a la cual participé en Suiza. ¿Dónde están los suizos? Ahí pueden ver, los suizos son personas que suelen ser mucho más verdes, ¿no? Es decir, más introvertidos, enfocados a las personas, más estables, del buen vivir, de la ausencia de conflicto, ¿no? Están viviendo a través de las relaciones, ¿no? Entonces, estos elementos, ¿no? También nos ayudan a entender cómo funcionan los equipos, ¿no? Y también de que dentro de los equipos tenemos formas de actuar de forma distinta, ¿no? Entonces, es algo que es muy interesante poder ver aquí. Es importante entender que los equipos altamente efectivos necesitan diversidad y les puse este ejemplo, ¿no? Tenemos aquí los bitters, ¿no? Todos conocen los bitters, ¿no?
La pregunta que les hago es, ¿qué hizo que un grupo de música popular vendiera tantos discos, se volviera justamente tan popular, ¿no? Incluso casi un tercio desde su disolución, ¿no? Después de vender esos discos, ¿no? O sea, sin duda, no fue únicamente por sus competencias de instrumentistas, ¿no? O sea, sí eran buenos músicos, pero tampoco figuraban, ninguno de ellos, 4, figuraban en el top 5 de los 100 mejores guitarristas o bajistas o bateristas de todos los tiempos. Entonces hay algo interesante que ver aquí, porque pues tampoco ninguno cantaba, tenía una voz que wow, ¿no? O sea, que podía rivalizar con las de sus contemporáneos, ¿no? O sea, de ahí me refiero, por ejemplo, a Sinatra o a Elvis o a Joe Cocker o a Johnny Cash, etcétera, ¿no? O sea, realmente aquí hay mucha diferencia, ¿no? Lo que pasa aquí es que cada uno de ellos tenía un estilo muy distinto, ¿no? Se combinaban, ¿no? Porque no podemos tener todos los estilos de comportamiento, no sería tampoco muy eficiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, John Lennon era el líder, ¿no? Él tenía una preferencia de comportamiento sin duda roja, ¿no? Dominante, o sea, él estaba buscando justamente el tono, ponía el propósito, estaba guiando todo el equipo. Ringo Starr era el macedonista, ¿no? Era el buen amigo, tranquilo detrás de todos sus tambores, ¿no? Y se considera que era como el más amarillo de los 4. George Harrison, él era el más joven, ¿no? El más estable, el más tranquilo, ¿no? Y se considera que era como muy verde, ¿no? Es decir, y además era jardinero, entonces era como verde como los árboles y las plantas, ¿no? Que le gustaban ver crecer. Y Paul McCartney era el azul, ¿no? De los 4, ¿no? Él, o sea, y hay 3 palabras justamente que podemos ayudar, que nos pueden ayudar para definir su dinámica de comportamiento azul, ¿no? Que son, Paul McCartney era, musicalmente hablando, perfeccionista, metódico y meticuloso, ¿no? Él era el técnico, ¿no? Que fue tan lejos en el análisis de la música, o sea, que transformó justamente toda la materia del brutal, del rock and roll americano en obra de arte inolvidable que conocemos justamente y que son muy características de los Beatles, ¿no? De las canciones que ellos tienen. A fin de cuenta, ¿no? O sea, ellos llegaron a mucho éxito, ¿no? Porque los 4, incluso los 5 con su productor, ¿no? O sea, eran una entidad que representaba más que la suma de sus miembros, ¿no? Y ninguno de los 4, que lo queramos o no, ha compuesto pues algo increíble, ¿no? De forma solista, ¿no? Lo que han hecho justamente ha sido en grupo, y ellos han aplicado lo que en realidad, o sea, han aplicado en realidad sin saberlo una forma que es E igual MC2, que significa que la eficiencia igual es la gestión por comunicación y comunidades de prácticas. Aquí en este caso estamos hablando de prácticas musicales, por supuesto, ¿no? En conclusión, ¿no? Es importante poder considerar de que nuestros equipos se van conformando por diferentes estilos de comportamiento, diferentes entidades. Pasa lo mismo con la parte del Values Index, ¿no? El Values Index mide mis motivadores, ¿no? Lo que me mueve. Entonces, entender qué me mueve, cuáles son mis valores primarios, entender cuáles son mis principales drivers, ¿no? Y los principales drivers en el equipo es muy importante para tener una buena diversidad y asegurarnos de que la gente está motivada en diferentes áreas, ¿no? Es decir, quizás yo tengo el director de mi compañía es muy económico. Entonces, si es muy económico, es una persona que va a dar importancia a los resultados prácticos, a la reciprocidad, a la practicidad, al dinero, pero no únicamente. Eso significa que si el director es una persona económica, va a ser una persona que va a estar motivada por el retorno. Es decir, es muy posible que vea a muchos de sus colaboradores como una inversión. Puede ser una persona empática, no estoy diciendo esto, puede ser una persona muy empática y que tenga muy buena inteligencia emocional y valorización de los demás. Sin embargo, si es una persona económica, va a ser una persona que va a buscar el retorno, ¿no? Una contratación implica una inversión y por lo tanto yo necesito ver un retorno aquí. Entonces,
Es importante para mí, por ejemplo, saber que mi compañero o mi par es una persona individualista. Entonces, va a disfrutar mucho hacer las cosas a su manera. Va a disfrutar mucho hacer que su palabra cuente, que va a ser una persona que va a buscar protagonismo, que va a disfrutar tener como, ¿cómo se dice? Albedrío, ¿no? O sea, perdón, se me fue la palabra, pero va a ser una persona que va a buscar tener particularidad, o quizás sea una persona que busca control, que busca liderazgo y poder, ¿no? Dentro de la organización, ¿no? O quizás sea una persona que necesita mucha información y conocimiento para entender. Esto, entender los motivadores y los valores primarios de cada uno de los miembros del equipo nos ayuda justamente a entender esta parte, ¿no? Y este es el ejemplo de los valores de la selección mexicana, ¿no? ¿Dónde se encuentran cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuál es el valor principal, primario que cada uno de ellos tienen, ¿no? Y esto nos ayuda también a ver tema de cultura organizacional, tema de cultura de equipo, por ejemplo. Los equipos de liderazgo deben entender esto, ¿no? Para que puedan apreciar quién está aquí, que la gente está aquí en el equipo por una razón, está aquí llevando esta función también por una razón, y esto nos va a ayudar, ¿no? Va a ayudar al equipo en su conjunto a alcanzar mejor sus resultados, ¿no? Porque hay mayor entendimiento de las personas, ¿no? Finalmente, ¿no? Y también para concluir, a la hora de utilizar justamente Inner Metrics, ¿no? Para mejorar la eficiencia de sus equipos, es importante que puedan entender, ¿no? O sea, cuáles son como los atributos, ¿no? De cada uno, los atributos propios de sus equipos, cómo esos atributos se ven reflejados en las propias fortalezas del equipo para poder identificar las oportunidades de aplicar nuevas prácticas para mejorar su efectividad, ¿no? Y esto implica que las fortalezas individuales, también como agregadas de las fortalezas del equipo en su conjunto, o sea, tienen que sumarse, ¿ok? También es interesante ver los principios y prácticas de los equipos, explorar los principios y las prácticas de trabajo en equipo para que esto pueda ayudar a aprovechar nuestro propio potencial y el del equipo. Y finalmente, con base a la información que han podido sacar de los estilos de comunicación, trata de formular planes de acción y de comunicación con etapas que estén como claramente definidas para que nos permiten traducir lo que se mostró en las etapas anteriores, ¿no? En términos de comunicación y también para sus actividades diarias. Finalmente, deseo enseñarles rápidamente cómo descargar un reporte de Team Overview en su cuenta, ¿no? Es súper fácil, solo tienen que meterse en su liga de orden por volumen. Está al alcance de todos los miembros de nuestra comunidad que tienen una cuenta justamente y unos autónomos de su sistema. Entonces, solo tienen que ir seleccionando a todas las personas, marcando la casillita y hasta abajo tendrán la opción de descargar la gráfica de equipo. Incluso esa gráfica de equipo se puede descargar en diferentes idiomas. Cerraré esta sesión antes de pasar a sus preguntas con esta frase de Michael Jordan que dice que, ya que está muy de moda con la serie que acaba de salir, The Last Dance, ¿no? Que dice, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Entonces, no me queda que agradecerles, solo me queda agradecerles ahora y los escucho, ¿no? Muchas gracias por toda su atención y también les invito a seguirnos en las redes sociales para seguir leyendo y escuchando lo que tenemos preparado para ustedes en general, en cuanto a material. Muchas gracias. Muchas gracias, Camille, por esta excelente presentación. La verdad estuvo muy claro todo y estamos en espera de algunas preguntas. Bueno, mucho interés, gracias, súper interesante. Gracias, Alejandro. Ana Paola nos preguntó si vamos a compartir esta presentación. Claro que sí, como los 7 webinars anteriores. La presentación no nada más será disponible, sino que también el video
de toda la ponencia. Así es. ¿Tienen alguna pregunta? Es momento. Ok. Muchas gracias, muchas gracias. Mientras piensan sus preguntas, quisiera hacer una ligera aportación. La gran fuerza del Team Overview como tal, y perdón por la redundancia, pero es lo visual y lo explícito de la gráfica, ¿no? Recuérdense que las herramientas de Immunometrics apoyan en la toma de decisión y ahí, ¿qué más visual, qué más sencillo para tomar una decisión que esta gráfica donde vemos de manera muy rápida y muy simple hacia dónde se ubica el equipo, que sea para definir, por ejemplo, independientemente del team building que Camille expresó muy bien, también es una herramienta que nos sirve para definir un perfil, por ejemplo, ¿no? Un perfil ganador. Si quieren hacer un benchmark, ¿no? Si quieren hacer un benchmark de una posición, entonces pedimos, yo he tenido este caso, ayudé a un cliente a definir los factores de éxito de una posición, entonces pedimos que nos identificara el top 10, los top performers, ¿no? Los 10 con el mejor desempeño y también abajo los 10 con el peor desempeño, ¿no? Entonces, al aplicar a estos 10 top performers la evaluación, el DISC, y después transformando estas 10 aplicaciones en el Team Overview, pudimos ver que estos 10 top performers tenían en común tal rasgo de comportamiento, e igual para los que menos tenían desempeño. Entonces, eso permitió definir justamente a través de este benchmark cuál es el estilo de comportamiento que buscábamos para este puesto en particular. Así es. Clara Londonio nos pregunta si la gráfica tiene un número límite de personas para poder generarla. Sí. El Team Overview admite hasta 25 participantes, ¿no? Por gráfica. ¿Por qué? Por un tema de lectura. Aquí, por ejemplo, en esta que podemos ver, existen 20 personas, ¿no? Entonces, a veces en los equipos que pueden tener como un estilo de comportamiento muy similar, pudiera impedir la lectura poner a más personas, ¿no? Entonces, esa es una de las razones, y también porque los equipos pueden ser, pues, suelen ser también más reducidos, ¿no? Si hay más personas, puede ser interesante hacer como grupos transversales, ¿no? O equipos de directivos, o hacerlo como por ciertas áreas cuando los equipos son grandes. Pero sí, el límite aquí son 25 personas. También Marcelo nos pregunta, y ahí me voy a permitir contestar también, si en la gráfica de la selección veo que Uriel Antuna y Hugo Sánchez aparecen en la C, en la puntuación. ¿Por qué sería? Si puedes ver aquí, ¿no? Entonces, Uriel Antuna se encuentra aquí y Hugo Sánchez se encuentra acá. El C aquí significa centro, ¿no? ¿Por qué el centro? ¿Por qué se encuentran aquí? Porque tienen un estilo de comportamiento que no está muy definido, ¿no? Es decir, se encuentra definido, pero en sus opuestos. Como podemos ver, Uriel Antuna combina muy fuertemente el amarillo y muy fuertemente el azul,
los cuales se consideran ser estilos de comportamiento contrarios. Es decir, no puedo ser el más amarillo, es decir, muy social y muy expansivo y muy entusiasta y orientado al contacto con las personas y desorganizado, etcétera, y al mismo tiempo todo lo contrario, que es muy de cumplimiento, un poco inflexible, muy preciso, muy analítico, orientado a la tarea, un poco más alejado de las personas. Entonces, por estar aquí, justamente, tener unos estilos que se van estirando, ¿no? Entre dos estilos que pueden ser opuestos, aquí se encuentran. También puede pasar para las personas que pueden tener un estilo de comportamiento cuyas barras van a ser casi al mismo nivel, ¿no? Y tal cual, si tengo las 4 barras del DISC Index al mismo nivel, esto me puede indicar justamente que la persona pues no tiene un estilo no tiene un estilo de comportamiento muy definido, pues no hay una definición claramente marcada aquí. Entonces, esto es lo que significa la C. Salvador, muchas gracias por tus felicitaciones. Y nos menciona que en su experiencia es que es difícil conformar equipos con muchos miembros de alta D, dominancia. ¿Existe alguna mezcla óptima de perfiles o depende de la tarea? ¿Qué opinas, Olivier? Bueno, yo diría depende del equipo. Bueno, definitivamente, yo suelo decir que hay equipos y grupos, ¿no? Entonces, cuando hay demasiados miembros, se pierden las características de un equipo y se vuelve un grupo de personas, ¿no? Un equipo efectivamente debe tener, yo diría, 10, 15 personas máximo, ¿no? Ahora, el mix de los colores que debe de haber en este equipo depende mucho del equipo y para qué, ¿no? Si es un equipo de investigación, como hay tantos ahora, todos los químicos y los investigadores en virus están hoy enfocados en encontrar cómo sacarnos de esta crisis sanitaria. Dicen que hay más de 130 grupos hoy de alto rendimiento que trabajan en este sentido. Tomé la actualidad tristemente como ejemplo, pero bueno, si es un equipo de científicos, pues obviamente nos viene bien que la gran mayoría sean azules, verdes y tal vez uno rojo para encaminar el equipo. Aquí los amarillos, que yo quiero mucho porque yo mismo soy amarillo, pues no nos van a ayudar mucho, ¿no? O sea, con todo respeto, ¿no? Ahora, si es un equipo de ventas, pues la gran mayoría serán amarillos y rojos. El tema con los rojos, con la multiplicidad de los rojos en un equipo, es el orden, punto. Si hay muchos rojos y para que no se vuelva justamente un campo de batalla y una lucha de poder y de egos para saber quién manda, etcétera, pues hay que definir reglas claras y normalmente hay que definir la jerarquía, hay que jerarquizar los rojos, ¿no? Porque recuérdense que el rojo, por muy competitivo que sea, también le interesa encontrar la solución, también le interesa llegar a un fin. Entonces, si se le explica que hay una jerarquía y que el respeto de esta jerarquía favorecerá el buen desempeño del equipo, se va a encarrilar también, así es, ¿no? Entonces, espero haber sido explícito en este sentido. Sí, de hecho el rojo, por ejemplo, es importante en posiciones de ventas, pero la posición de venta también suele ser muy individual, ¿no? Muy individualista, digamos, ¿no? O sea, el rojo va a ser el motor de esta persona para ir como avanzando, para ir cumpliendo sus objetivos, para ir
así, ¿no? Y es como ese espíritu como de competencia, ¿no? Que entra, pero puede ser una competencia sana, ¿no? Entonces es importante, como dice Olivier, ¿no? Establecer como jerarquías y nivelar, ¿no? Ciertos rojos cuando uno también está como realizando como un trabajo de formación de equipo. La riqueza de los comportamientos humanos es que, y es donde hay que saber utilizar cada estilo de manera inteligente. Tomaba hace rato el caso de un equipo de investigadores. Si son puros azules, tampoco van a avanzar, ¿no? Porque tendrán tendencia a sobreanalizar y sobreanálisis lleva a la parálisis, ¿no? Entonces, un equipo de azul en algún momento que sean investigadores, que sean un equipo de tecnología de información, necesitan dentro del equipo un rojo que los empuje justamente, que los saque de su parálisis y que en un momento digan, pues hay que avanzar, ni modo, ¿no? Tal vez no tenemos la perfección, pero hay que avanzar, ¿no? Y igual, un equipo de puros amarillos, pues pudieran pasársela en el cotorreo y en la convivencia y pasar un excelente rato, pero tampoco avanzar, ¿no? Entonces, ahí también se requiere un rojo para, en un momento dado, provocar el avance y hacer que, o sea, que empuje el equipo hacia la toma de decisión. Así es, muchas gracias. Elisa León pregunta si, pregunta, ¿exige algún ejemplo del equipo ideal por tipo de industria o giro? No, realmente no, porque cada cultura organizacional tiene su estilo. Depende mucho también de dónde se encuentra la empresa en su ciclo de vida, ¿no? Hablamos de equipo de ventas. Bueno, pues un equipo de ventas es diferente en función del ciclo de vida de la empresa y en dónde se encuentra. Una empresa que está en lanzamiento, pues tendrá gente tal vez más agresiva, más extrovertida. Una empresa que ya está en madurez, pues ya estará en una situación donde hay que consolidar la posición que hemos adquirido en el mercado, que nos hemos ganado, hay que consolidar los clientes que tenemos. Entonces, tal vez menos agresividad, tal vez menos extroversión y un poquito más de análisis, un poquito más de trabajo en profundidad, ¿no? Entonces, ahí la escucha, la atención al cliente nos viene bien. Y ahí los verdes, por ejemplo, ¿no? En una empresa madura, pues que tienen esta capacidad de mantener una relación a largo plazo gracias a la calidad de escucha que tienen, etcétera. Todo eso nos viene bien. Entonces, como verán, los factores son tan variables que sería erróneo definir un equipo especial o un perfil especial. Ahora bien, no dudo que por ahí algún competidor nuestro local o internacional saque algo así, ¿no? Con la ambición de vender, ¿no? Pero no es algo serio, no es algo profesional encajonar los equipos ni las personas, ¿no? Así es. Sí, incluso puede ser interesante, y es algo que puedo recomendar y que no mencioné, darse cuenta también de los estilos adaptados, ¿no? Es decir, ver que de forma individual, ¿no? Si no hay cambio en su conjunto también de los estilos adaptados. Me ha pasado una vez, ¿no? En un equipo que era un equipo sumamente azul, ¿no?
y que todos tendían en su estilo adaptado bajar el azul y subir el rojo. Y eso tenía que ver por un cambio de liderazgo, ¿no? Y esto justamente era como la etapa Storming, porque justamente esos azules les podía generar como mucho conflicto, ¿no? Este tipo de cambio organizacional, ¿no? Pero notar eso, darse cuenta de esto puede ayudar justamente a mejorar la situación. Recuerden, todo parte del diagnóstico, ¿no? Entonces, sí es importante. Voy a contestar la pregunta de Clara Londoño, que nos pregunta ¿cuál puede ser la recomendación para iniciar una sesión de revisión del Team Overview? Y justamente tiene que ver con la pregunta también que hace Julio Fernández, la contestaré en dos, que es, ¿qué recomendaciones prácticas nos darías para presentar esto a un equipo? Por pares, presentación general. Antes que nada, yo creo que hay que crear un clima de confianza, ¿no? Bueno, todos tienen que haber aplicado una evaluación y sí es pertinente que todos los miembros del equipo tengan primero su propia prueba para poder entenderse, ¿no? Y porque esto, como mencionas, va a facilitar la retroalimentación como equipo, ¿no? Esto sucede en un caso de coaching, por ejemplo, ¿no? Aquí la idea es poder, bueno, crear este clima de confianza, hacer que todo el mundo pueda sentirse cómodo, enviar un correo, bueno, compartir la información de cada quien, ¿no? Y también hacer saber a la gente que en cuanto a estilo de comportamiento y de motivadores, no va a haber buena o mala respuesta, ¿ok? Porque así no se van a sentir juzgados, no se van a sentir evaluados. ¿Cómo presentarlo? ¿Pudieran estar como presentando la gráfica de equipo, por ejemplo, ¿no? Para ver justamente tener como la fotografía general de todo el equipo, de cómo está funcionando, de quién está dónde y por qué y no sé qué y sus funciones, etcétera. Y luego enseñar las gráficas individuales, ¿no? Pues aquí tenemos el equipo de 5 personas, ¿no? Tenemos a Olivia Rodney, tenemos a Camille Ruxen, tenemos a Indira Aguilar, Coral y Stephanie, ¿no? Entonces, somos 5 personas. ¿Cómo estamos funcionando aquí, no? Pues Olivia e Indira se encuentran acá, ¿no? Porque sus funciones son de liderazgo, etcétera, etcétera, ¿no? Las demás se encuentran acá porque pues ella tiene una función comercial, ella tiene una función más administrativa, etcétera, ¿no? Estar como plasmando un poco el equipo. Y después enseñan las gráficas individuales para poder tener mayor información sobre cómo se están comunicando. Aquí utilizar el DISC claramente, ¿no? O sea, de esta persona siendo roja, va a estar buscando directamente los objetivos, va a estar como en una comunicación muy directa, no se ve para nada mandarle mails de 3 kilómetros, ¿no? O sea, hay que ser conciso, directo, etcétera, ¿no? Entonces, o esta necesita una comunicación formal, o esta necesita una comunicación un poco más cálida, ¿no? Y presentarlo de esta manera, ¿no? Enseñar a las personas las gráficas mismas. Recuerden también, en los reportes mismos tienen mucha información, ¿no? Que pueden estar utilizando para poder dar la retroalimentación. Incluso existe una sección, que se llama cómo comunicarse efectivamente, claves de comunicación con esta persona. Entonces les da unos elementos de qué hay que hacer para comunicarse con la persona, qué hay que evitar en la comunicación con la persona. Estos son elementos que pueden estar utilizando para esto, ¿ok? Okay. Hay una pregunta de Clara que dice, ¿cuál puede ser la recomendación para iniciar una sesión de revisión del Team Overview? ¿Es pertinente que todos los miembros del equipo tengan primero un espacio para conocer su prueba y así facilitar la retroalimentación como equipo, etcétera? Como en el caso del coaching. Bueno, Clara, yo te voy a contestar de manera muy sencilla porque hay muchas preguntas y ya tenemos el tiempo encima. En términos generales, yo recomiendo partir de lo general para bajar después al detalle, ¿no? Parto del bosque para después enfocarme en el árbol como tal. Entonces, yo recomiendo 3 etapas para dar una retroalimentación de Team Overview y obviamente depende del presupuesto también de su cliente, ¿no? Porque su tiempo, nuestro tiempo cuesta, ¿no? Entonces,
Primero hay que dar una breve inducción sobre el lenguaje universal DISC, ¿no? O sea, la gente debe de tener un conocimiento aún superficial, pero de los conceptos básicos del lenguaje universal DISC, ¿no? Los colores, qué quieren decir, las grandes tendencias, etc. Y ahí tomar y hacerlo de manera grupal, obviamente, y tomar 15 minutos máximo, con unas láminas muy explícitas, con muchos colores, con gráficas. No duden en utilizar fotos, etcétera, ¿no? Entonces, 15 minutos máximo para que todo el mundo esté en línea, en fase sobre el lenguaje universal DISC. Después presentar la gráfica, eso, la segunda etapa, presentar la gráfica como tal para que la gente se ubique en el equipo, se compare con sus colegas y pueda tener un entendimiento más general del equipo. Y si su cliente tiene los recursos para pagar una retroalimentación individual, ahí sería la tercera etapa donde con base en la gráfica de equipo, yo tengo una sesión one-to-one, face-to-face o en video inclusive, con cada miembro del equipo, y ahí son sesiones que no deben de exceder, para mí, 40 minutos, ¿no? Porque justamente como hubo un entendimiento previo de la teoría, yo ya no necesito volver a explicar qué es el lenguaje universal DISC, entonces voy de lleno en el reporte, ¿no? Entonces, es lo que yo puedo aconsejar. Así es. Tenemos 4 preguntas más a las cuales vamos a contestar. Qué bueno que dije que iba a ser conciso, Bueno, de hecho hay 2 que se parecen, ¿no? Marcelo nos pregunta si el Team Overview solo se puede aplicar en órdenes por volumen y no está disponible para las pruebas generadas individualmente. Y también Salvador pregunta algo similar, que es si es posible integrar un equipo con varios DIS que no se solicitaron por volumen y saca el reporte de equipo. Para empezar, lo que les enseñé, ¿no?, de cómo sacar una gráfica de equipo, solo va a estar disponible en la parte de orden por volumen. Pero si tienen personas que hayan aplicado, bueno, la condición para iniciar, ¿no?, de poder juntar personas en una misma gráfica, es que tienen que haber aplicado la misma evaluación, el mismo tipo de evaluación. Es decir, si yo aplico un DISC y Olivier aplica un Advance, no nos vamos a poder juntar en la misma. Tiene que ser la misma evaluación, ¿ok? Sin embargo, si ya partiendo del principio de que los dos hayamos aplicado el Advance, podemos justamente, si yo apliqué de forma individual y Olivier en la sección de orden por volumen, vamos a poder jalar mi evaluación en la sección de orden por volumen. Cada aplicación tiene un código, es un código REP, se llama en el sistema, ¿no? Cada uno tiene un código REP. Y entonces solo se trata de copiar este código y jalarlo en la orden. Si tienen dudas de forma individual, contáctenme, yo les puedo enseñar directamente cómo hacerlo. Sería una cosa de literal 5 minutitos. Ahora, Camille, una precisión técnica. Aunque el sistema, por su versatilidad y su agilidad, permita importar diferentes reportes en una orden de volumen para crear el Team Overview, aunque se pueda técnicamente, yo no lo recomiendo por una razón. Recuérdense que un Team Overview es la foto de un equipo en un momento T, ¿no? En un momento dado. Entonces, conviene para la veracidad del ejercicio, conviene que
los miembros de dicho equipo hayan contestado, de ser posible, en el mismo lapso de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya no sería una foto fidedigna si yo tomo una aplicación del año pasado y la pongo en un grupo que aplicó ayer, porque ahí esta persona voy a tener su perfil, pero de hace un año, en un contexto diferente. Si tomamos la actualidad, tristemente, de esta crisis sanitaria, les puedo decir que alguien que aplicó el año pasado, probablemente sus resultados varían un poco hoy, justamente por el contexto que hay, ¿no? Entonces, la foto no sería muy precisa porque tendría gente en un contexto de crisis sanitaria sin todo este contexto, ¿no? Eso es nada más un tips profesional que yo les doy. Muy bien. Julio nos menciona también puede ser interesante incluir una gráfica con las competencias más relevantes que cada integrante aporta al equipo. El hecho de que no existe tal gráfica, ¿no? Como un team overview del Attributing-X es porque tiene que ver con datos muy delicados, muy sensibles. Por eso no existe una gráfica tal y por eso justamente en Inarmetrics diseñaron el Excel, ¿no? Diseñaron como la posibilidad de descargar los resultados en Excel para que nuestros usuarios puedan realizar sus propias gráficas, ¿no? Porque pues también va a depender de lo que necesiten, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual, pero sí existe la posibilidad de hacerlo con los resultados en Excel, ¿no? Creando como sus propias gráficas, comparativas, etcétera, ¿no? Escogiendo pues las habilidades específicas que quieren medir. Hay una pregunta de Betty, si quieres te la dejo a ti, Olivier, que es, ¿cómo integrarse un equipo cuando hay diferentes culturas? Es igual, la verdad, las diferentes culturas no se perciben en un Team Overview del lenguaje Universal Disc, porque justamente el lenguaje Universal Disc es un lenguaje universal, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, alguien amarillo que sea francés, mexicano, norteamericano, es amarillo, ¿no? Entonces ahí lo que prevalece justamente es su estilo de comportamiento y no las razones de su estilo de comportamiento, ¿no? Así es. Nos faltan dos preguntitas que son, José Luis nos pregunta si es posible integrar un equipo. No, a ver, perdón, me copié una distinta. Dice, realmente si vinculas el Team Overview y el OHC, tienes las herramientas no solo para hacer team building, sino también para hacer una transformación de la cultura organizacional del equipo. Es correcto. La idea justamente de Inarmetrics, ¿no? Ofreciendo como una opción de la cuenta que permite utilizar absolutamente todas las pruebas, es tener un uso integral, ¿no? Es decir, no solo lo voy a estar utilizando para hacer team building, sino puedo ir más allá todavía. Entonces, sí, es correcto. Aplicando un OHC nos ayuda justamente a tener como mayor información. También el año pasado diseñamos un perfil que es un OHC 360 de liderazgo, donde justamente solicitamos a los equipos de contestar algunas preguntas muy relevantes sobre el estilo de liderazgo de su jefe, por ejemplo. Entonces, también mezclar este OHC 360 con el Team Overview y además con los perfiles individuales, esto tiene un efecto muy fuerte, muy padre, porque nos va a ayudar justamente incluir el Team Overview en la retroalimentación con el equipo, con la persona, nos ayuda mucho a que esta persona se dé cuenta, ¿no? De cuáles son las fortalezas que realmente tiene por la prueba autoproyectiva que haya podido dar con el Advanced Insights,
cuál es la percepción que tienen las personas de él mismo. Y también puede ser interesante también solicitar a la persona misma que conteste esto sobre sí mismo. Entonces, hacer como estas comparaciones, puede haber aquí una transformación muy fuerte en cuanto o sea, en los equipos. Entonces, recuerden, es un diagnóstico. Entonces, es un diagnóstico y preciso que nos va a dar una información muy valiosa, muy preciosa, y combinarlo con los otros instrumentos de Nanometrics va a tener un efecto mucho mayor. Hay una última Definitivamente. pregunta. Jorge Sí, Murguía justa. nos pregunta, cuando tenemos un cliente donde el director general es percibido con temor, ¿cómo convertirlo en azul? Mi querido Jorge, no lo vas a convertir en azul, ¿no? Y aparte, aunque pudieras, ¿no? Ya vimos que es muy difícil cambiar el estilo de comportamiento de alguien, pero aunque pudieras, tal vez no te conviene, porque tal vez esta persona, así como es, tiene un muy buen desempeño en su trabajo. No, lo que puedes hacer en un caso así es trabajar sus competencias blandas, no su estilo de comportamiento. Justamente explicarle a través del DISC que la gente tienen estilos de comportamiento diferentes, ¿no? El león piensa que todos son de su condición. Una de las cosas fuertes que la gente aprende, los que leen su DISC, es que justamente hay una variedad de estilos de comportamiento y que todos son necesarios en una organización. Entonces, para empezar, explicar eso a esta persona para que suavice tal vez las asperezas de su estilo de comportamiento y trabajar con él a través del coaching sus competencias blendas, sus competencias interpersonales, ¿no? La diplomacia, si no la tiene uno naturalmente, la puede adquirir a través de técnicas, ¿no? De hecho, tenemos nosotros módulos de introducción a las competencias que son un muy buen principio para que la gente aprendan ciertas competencias que carecen, ¿no? Así es. No sé si hay como alguna pregunta adicional y pues de verdad agradecemos mucho su participación. O sea, aunque nos hayamos pasado el tiempo, agradecemos mucho que estén preguntando, ¿no? Este espacio, este programa justamente lo diseñamos para que nos puedan expresar sus dudas, sus compartirles elementos de uso, ¿no? Y les comento que nos queda un solo webinar, hago el anuncio. Aprovechenlo, aprovechenlo, lo estaremos impartiendo Olivier y yo, justamente. Invitan a sus equipos comerciales porque de eso se trata, ¿no? Aquí queremos compartirles cómo leer, ¿no? Unos tips, ¿no? Vamos a enfocarnos sobre el DISC ahí y cómo podemos leer, ¿no? El estilo de comportamiento en frío, ¿no? Darles unos consejos para comunicarnos mejor con nuestros prospectos y clientes y por lo tanto tener unas ventas más eficientes, ¿no? Entonces, inscríbense, es el último del programa. Los demás, si se los han perdido, los pueden tener, pueden revisar las grabaciones, las vamos a dejar en línea. Y pues cualquier duda también estamos disponibles. Les voy a compartir por este medio también el link de registro a esta sesión. Y sí, esperamos que puedan acompañarnos y que también agradecemos también mucho sus comentarios. Hemos recibido muy buenos comentarios y nos complace mucho, nos da mucho gusto saber que este programa haya sido pues de utilidad, ¿no? Para pues, todas sus actividades y pues los esperamos, ¿no? Les mando el link por este medio de registro. Aquí los vamos a seguir molestándoles. Mientras compartes eso, Cami, tenemos una sugerencia de Elisa que dice, propongo que en una semana o 15 días nos regalen una sesión de preguntas y respuestas de todo
lo que nos regalaron de información. Yo pienso yo también que podría ser muy rico para todos. Ahí sí, o sea, habrá tal vez preguntas muy evidentes y otras un poquito más complejas, pero sí, nos reunimos el equipo para ver si es algo que podemos hacer técnicamente y regresamos pronto con ustedes con una respuesta sobre eso. Yo así a primera vista lo veo como algo factible que aportaría mucho. Sí, 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 con mucho gusto podemos organizar eso. Veo que hay una última pregunta justamente con respecto al OHC. Nada más, antes de ir sobre la última pregunta, nosotros a través de estos 10 webinars hemos creado una comunidad que va más allá de los usuarios de Latinoamérica de Ineometrics, ¿no? De hecho, tuvimos cerca de 700 inscripciones en total a todos los webinars y decidimos crear un canal YouTube de Ineometrics Latinoamérica donde vamos a subir los videos de estos webinars y más, ¿no? Y obviamente vamos a crear más videos, más webinars. Eso no se va a acabar con la crisis sanitaria, ¿no? Es un hábito que se creó y que quedará por justamente el éxito que está teniendo, ¿no? Entonces, tendremos una comunidad más fuerte a través de los webinars, a través de nuestro canal YouTube, y ahí les invito a mantener su lealtad y a seguirnos con esta constancia. Así es. De hecho, les acabo de mandar, ¿no?, el link, ¿no?, del canal de YouTube que tenemos. Ya lo habíamos creado hace un momento, pero vamos a estarlo como reactivando un poco también. Y recuerden que también estamos en las redes sociales, publicamos como muchas cosas ahí, realmente para ustedes. Es como dice Clara ahorita, gracias a ti por participar. Y sí, la idea de esto es que se vuelva, ¿no?, como un medio de capacitación también, como capacitación continua. Nuestras herramientas son muy serias, sí, permiten como, o sea, nuestros usuarios están aquí con nosotros desde hace muchos años, siguen, entonces eso nos da la idea de que sí les está sirviendo muy bien. Entonces, buscamos continuidad, ¿no?, con nuestros clientes y tenemos vocación de capacitación continua, ¿no? Recuerden que existen certificación. Para quien no se haya certificado, nosotros les damos más información sobre uso e interpretación de las herramientas para que puedan ser más autónomos, para que puedan buscar justamente ir más allá en las herramientas, ahorrar tiempo, ¿no?, en el entendimiento de las pruebas, sino que entrar en el cuerpo del reporte que ya viene interpretado. Entonces, yo estoy pensando organizar una sesión en línea, ¿no?, por la situación actual. Entonces, también no duden en contactarme si les interesa certificarse. Podemos platicar, ver si les podemos ofrecer como algún descuentito por la situación actual, ¿no?, con el propósito de que puedan aprovechar, ¿no?, el uso de los instrumentos. Y para quien justamente no está utilizando las herramientas actualmente, nos pueden contactar, ¿no? Les podemos ayudar, ¿no?, y hacer crecer pues esta comunidad, ¿no?, de conocimiento y de compartir información y de usuarios también. Contestaré para finalizar la pregunta de Gabriela, que el OHC, ¿cuánto es el máximo de personas que pueden aplicar? Son por aplicación 10. Por 10 personas, ¿no? O sea, no es un limitante técnico tal cual, sino que tiene que ver con el enfoque del instrumento, que es un enfoque de equipo. Es un enfoque de equipo, no es un clima laboral general, organizacional, ¿no? Tiene como otra vocación que es como de diagnosticar y diagnosticar de forma enfocada, ¿no? Esa es como la razón del por qué se aplica por equipos de 10 personas. Ahora bien, Gabriela,
como dice Camille, por aspectos de eficacia y de tiempo, limitamos voluntariamente el número a 10, pero ahora se pueden hacer dentro de una empresa varios OHC a varios equipos, ¿no? Y después en una tabla Excel compilar la información para tener una visión más global, ¿no? Ha sucedido. No me queda más que felicitar a Camille por esta excelente presentación que generó mucho interés, muchas felicidades y muchas preguntas. Les digo que nos vemos dentro de 2 días, el miércoles. Y entonces, muchas gracias una vez más por su lealtad y su puntualidad. Y buen inicio de semana. Nos vemos el miércoles. Así es. Muchas gracias. Ahí los esperamos. Hasta luego.